Tenemos el placer de recibir ¿a quién? A Sebastián Beltrame, hijo de madre española y padre uruguayo, nació en Montevideo y al poco tiempo se fue a vivir con sus padres a San Juan, en la cordillera argentina. A los 4 años se mudó a Tacuarembó y luego a Tarariras, pero también vivió en Colonia del Sacramento. En 2001, al terminar de recorrer el mundo con el viaje de arquitectura, se quedó a vivir en España con su familia materna, pero a los pocos meses decidió que Uruguay es donde quiere estar. Regresó al país y desde entonces vive en Montevideo. Sebastián piensa que haber tenido 2 padres viajeros, que fueron hijos de inmigrantes, sumado a una niñez en constante movimiento, condicionó la manera en que descubrió el mundo y cómo hoy se gana la vida viajando. Beltrame no estudió periodismo, pero sí fotografía, bellas artes, ingeniería e informática. Cuando iba a hacer el viaje de estudiante de arquitectura, quería hacer un programa televisivo y finalmente, en el 2004, comenzó su propio programa de televisión, En Foco. Recibió 3 premios Ciris, 2 premios Tabaré, un premio Uruguay, un premio Carlos Gardel, un Bartolomé Hidalgo por su libro, y su programa En Foco fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Es padre de Antonio, de 6 años, y de Alejandro, de 4. Se casó 2 veces con la misma mujer, madre de sus hijos, en Las Vegas y luego en Uruguay. Y acaba de volver de Rusia, siendo el primer latinoamericano en entrar a ese país desde el inicio de la pandemia y el único extranjero en el mundo en ingresar a la fábrica de los laboratorios del COVID. ¿Qué tal? Sebastián Beltrame con nosotros, un aplauso para él. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, esperá, yo no sé si mantener 2 kilómetros de distancia. Este loco estuvo en Yo te puedo España, asegurar que Rusia. el único que no tiene COVID acá soy yo, porque ya voy 5 test PCR negativos. ¿Cuándo te los hiciste los 5? ¿El último cuándo fue? Y el último fue cuando llegué, Claro. a la semana de llegar, hice una semana de cuarentena, Ajá. me hice un test, me dio negativo. Pero te tenías que haber hecho uno antes, ¿no? Me hice uno antes de venir, Ah. me hice uno antes de salir, cosa que para hoy Uruguay no necesita para ir a Europa. Somos el único país de América Sí. que no precisamos test ni cuarentena para entrar a la Comunidad Europea. Vos estuviste en España, de hecho. Estuve en España estuve en Barcelona, Madrid, en Palma de Mallorca. Sí. Después estuve en Moscú, previo pasaje por Estambul. 2 aeropuertos de Moscú, y de Moscú a la vuelta hicimos Londres, San Pablo, Montevideo. Y vos decís, está. Y no me traje ningún bicho de por ahí. Estamos tranquilos. Se casó 2 veces con mi mujer, ya está curado de espanto para siempre, ¿no? Pero uno fue en Las Vegas, ¿no? Ah, Uno fue en La Las primera Vegas. vez fue en Las Vegas, pero es legal, es legal. Ah, El sí. casamiento en Las Vegas es legal. Pero espera, ¿fue casarme 2 veces porque te casaste, te separaste y después No, te casaste? no, fue confirmar el Fue casamiento. confirmar el casamiento. está. Fue confirmar. No, pará. Yo pensé que el era hombre obvio. es el único No. animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, decía vos, ¿no? Y no soy vígamo porque es con la misma mujer. Con la misma, está bien. Bueno, no, y contame esto del viaje, porque, bueno, por un lado está buena la explicación, cómo Uruguay está muy bien conceptuado a nivel internacional, a tal punto de que tenemos esa ventaja, ¿no? Ahora, claro, con el resto de los países, o sea, la situación es muy distinta, ¿no? Y vos eso lo palpaste, por ejemplo, en España. Sí, ¿ah? se vive de forma muy diferente. Lo que llama la atención es que en España, a pesar de lo que nos llega a nosotros, que parece que está explotado el mundo en España, Sí. no es tan así. Está. No es tan así. Porque y te lo digo porque estuve hablando con uruguayos incluso que viven allá hace muchos años y trabajan en la salud en España. Ajá. Lo que pasó fue que, bueno, al principio España se dejó estar, ¿no? Sí. Recordemos que cuando Uruguay declara la emergencia sanitaria, Sí. España todavía no lo había hecho. Y nosotros lo hacíamos sabiendo todo lo que pasaba Claro. allá. Que de hecho nosotros decíamos, bueno, tuvimos la suerte de que ellos De lo tuvieron saberlo. primero, vimos lo que pasaba en Italia y demás, y bueno. y tomamos los españoles no tomaron los recados. No, nunca habían cerrado fronteras con Italia. Entonces, bueno, un día después que Uruguay declara la emergencia, España declara la emergencia. Entonces lo que pasó fue que, bueno, se enfermaron todos los médicos españoles, se saturó el sistema, todo lo que conocemos. Pero hoy la cosa ya no es así. De hecho, hasta hace no mucho, España no hacía test PCR en general. Ah. Entonces tampoco se conocía cuántos infectados había. Ajá. Al hacerlos masivamente ahora, sí saltaron esas cifras, y es por eso también que, bueno, se conoce que hay muchísimos infectados, pero la relación con las personas que mueren no es como al principio, por supuesto, porque el sistema de salud español ya está preparado para Ajá, recibirlos. ajá. Y recordemos que también hoy ya existen medicamentos contra el COVID. Cuando te internan, te dan unos medicamentos que tratan en general, yo no soy experto en el Sí, tema, sí, sí. pero bueno, estuve en varios lados y hablando con gente que me enteré de estas cosas. Te permiten sobrellevar mejor la enfermedad en los casos graves. digamos, ¿no? Exactamente. Pero bajar la mortalidad. Exacta, baja la mortalidad, Claro. sí señor. En Rusia es uno de los lugares donde se está investigando la Sí. famosa vacuna, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso de que fuiste el primer
extranjero en ingresar a ese laboratorio. ¿A quién coimeaste? Sí, Mirá que con los rusos no se joda. Hasta hermano. ¿Qué hoy el hiciste? único. ¿Cómo sí, sí. hiciste? Bueno, primero que ¿Hablar nada, ruso? Sí, algo aprendiste. Puedo leer alguna cosa y puedo decir un par de palabras, no más que ¿Qué eso. es? ¿Coronavirus? No más que eso. ¿Cómo le dicen coronavirus? Coronavirus. Coronavirus, claro, coronavirus. Todo empezó en enero, ¿no? En enero se cumplen 200 años del descubrimiento de la Antártida, lo descubrió un ruso, se hace un evento muy grande y soy invitado a participar de ese evento por una delegación rusa. En esa delegación rusa conozco al organizador y bueno, y cuando decidimos viajar a España, lo llamo y le digo, se acababan de dar la noticia de que Rusia había sido el primer país en registrar una vacuna, ¿no? Lo llamo y le digo, ¿es posible que vayamos a Rusia a hablar de este tema? Y se voy a hacer un par de llamadas y a las 2 horas me llama y me dice... Hablé sí. con Putin, está todo bien. Te dijo, ¿no? Bueno, más o menos, porque te digo que mi entrada al país, que está cerrado, hasta hoy Rusia está cerrado, no entran extranjeros por la pandemia, mi entrada al país fue firmada por el viceprimer ministro ruso. Por el viceprimer ministro ruso, Putin, la entrada de primer Sebastián ministro, Beltrame. señor que firmó mi cosa. Y bueno, a raíz de esos contactos fue que accedo y termino entrando a los laboratorios y a la fábrica que está haciendo la vacuna. Y me entero de muchas cosas que nosotros no sabíamos, no sabemos, yo tampoco Por ejemplo, acá circuló la noticia cuando salieron los rusos con la vacuna de que se la habían robado a los ingleses, ¿se acuerdan? Sí. Yo me entero en esa fábrica que esa fábrica rusa produce la vacuna rusa y la vacuna de AstraZeneca. En la misma fábrica rusa. Así, con esa cara me quedé yo. Mirá vos. Entonces, bueno, ahí decís, ¿pero cómo es posible? Y la respuesta de los rusos, no, pero eso es información pública. Digo, sí, información pública acá, en este lado del mundo. Nosotros pensamos otra cosa. Y como eso me fui enterando de muchas cosas que la realidad hace que las noticias acá nos lleguen un poco distorsionadas, ¿no? Y sobre todo por el uso tanto de las redes sociales, como estamos encerrados, es difícil, nadie puede salir al mundo a ver qué pasa. Esa fue la idea nuestra. Y es el privilegio que tuviste, ¿no? Y bueno, esa fue la idea también. Creo que están mejor las cosas que las que parecen desde acá. Mirá, el mundo... yo te puedo hablar del momento, yo llegué hace 15 días exactamente, ¿no? Hasta ese momento, por ejemplo, en España, que ya decían que había toda una crisis de contagios, se podía hacer vida normal. La gente sale. ¿Usa tapabocas? Usa tapabocas obligatorio en España, en todo momento, incluso en espacios públicos. Así que ves, te bajás un poquito el tapabocas así, viene un policía y te pone 100 euros de multa. Ah, mirá. Entonces ves a todo el mundo con tapabocas. Claro. Pero se puede hacer vida normal, las cosas están abiertas. Yo, por ejemplo, entré a museos, a bares, a lugares donde en las veces anteriores me había sido imposible por la multitud de gente y no había prácticamente gente, los pude disfrutar. Y la verdad, salí a comer. Es posible, la vida es normal, entre comillas, ¿no? Es normal en el sentido de que no está todo el mundo en su casa, controlado, etc. Con la psicosis. ¿No? Y hay responsabilidad, por lo que me estás diciendo. Hay responsabilidad. Acá también, y no es un bar, pero es un living y vamos a tomar una cerveza. Así que te voy a dar a elegir de la Dado Beer, que es la primera cerveza artesanal de Brasil, Lager, Weiss, IPA o Lager Left, la que vos quieras. Lager. Lager para Coronavir, como se dice en ruso. Coronavir era el que se decía. Dado Beer. Y bueno, es la primera cerveza artesanal de Brasil que podés usarla para animar una fiesta como las de antes, ¿no? Que ya van a volver, ahora protocolo. Se puede disfrutar tranquilamente en casa como lo estamos haciendo en este living, la frescura y el sabor incomparable de una buena cerveza artesanal que se disfruta siempre. Por eso elegimos Dado Beer, fresca, sabrosa, independiente como vos. Y bueno, independiente sos vos también, ¿no? Con esto de los viajes, ¿no? Y esos viajes por lo que fuiste tan premiados también. Opa, no me digas que esa es la vacuna. ¿Qué es eso? ¿Esta es la vacuna rusa? Exactamente. ¿A cuánto vendemos esto? ¿Cuánto vale esto hoy acá? Pero ya está. Vamos a hacer, ¿no? Usamos, ¿qué? Dejar la encuesta del tapaboca y vamos a hacer la encuesta. Esta, ¿y qué son? ¿2 dosis? Son 2 dosis, sí. De hecho, la diferencia que tiene la vacuna rusa con las otras que están desarrollando en el mundo es que cada dosis te da algo distinto, no es un refuerzo, ¿no? Son como 2 partes, yo no entiendo mucho el tema, ¿no? Pero por lo que entendí, es como un complemento, le hace creer al cuerpo que tenés el COVID-19 de 2 maneras diferentes, entonces genera anticuerpos. De todas formas, esto todavía no está aprobado, ¿no? O sea, en el momento que yo salí de Rusia, ya iban 5.000 personas de la población vacunadas y hoy ya deben haber llegado a las 40.000 que pensaban llegar. Yo conocí a una persona que el día anterior había venido a la oficina a vacunarlo.
común, gente común ya, ¿no? Estamos hablando de fase 3, que creo que es generalmente lo que están haciendo la mayoría de los laboratorios en el mundo, ya probando en las personas, ¿no? Claro, y bueno, hay una guerra comercial, de inversiones, de todo tipo, poniendo, viste, los porotitos en este laboratorio, en este, Sí. y el primero que la pegue la hace toda, Es ¿no? tal cual. Es así. De hecho, cuando estábamos en el avión viajando hacia Moscú, me entero de la noticia de que uno de los pacientes que estaban testeando la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, le había dado problemas de salud. ¿Se acuerdan de eso? Sí, muchachos. Y bueno, y eso Las nomás. acciones Imagínate en el se mundo desploman. los millones de dólares que se mueven por esto. Bueno, acá tenés tu Dadovier, Muchas gracias. ¿no? Pero estas son las vacunas de verdad. Esto es de verdad. Esto ¿Vos me te la la dieron podés dar? en la fábrica que la están haciendo. ¿Cuánto Tómala sale? ahí. ¿Cuánto lo vendés? No tiene precio, no pero tiene bueno, precio. a ver, después si querés hablamos. A ver qué hacemos con esto. ¿No te la tomás así? Sí, así Esperá, con la Dadovier. La metés a- pará. ¿Qué? ¡No! ¡Eh! Vení con Sí, la claro. ¿Qué pasa? No, bueno, pero seguro que el vodka debe tener su buena defensa para el coronavirus, ¿no? Tomaste vos. Contame alguna experiencia bizarra en Rusia, por favor. No están mirando los rusos. No pasa tuve, nada. mirá, fue una experiencia, es la cuarta vez que voy a Rusia, pero fue... Perdón, dicen que las rusas son muy lindas. No sé, yo no Yo me acuerdo yo del fui a mundial. trabajar. Tengo amigos que. No, pero yo no estoy diciendo que no. Se Yo casó 2 veces, déjalo en paz. Pero estoy diciendo que Déjalo en dicen paz. que son muy lindas. Me pero puedo, para divorciarme me tengo que divorciar 2 veces, entonces... pero Ir no- a Las Vegas. Pero no además. sos ciego. Aparte de, bueno, está, ¿no? Uno puede mirar y sin que Bueno, eso no, suponga un pecado. ¿Es digamos verdad que que- son tan lindas las rusas? No? Son muchachas bonitas, la verdad, genéticamente sí, y Bien dotadas también. Me dicen por acá. por el bueno, interno eso me ya están no lo diciendo. sé, eso es lo que alguien que lo haya podido comprobar. Está transpirando más que con los Le- rusos. No, ya hay cosas que ya a esta altura ya no... ya No, está, no te asombra, de ¿no? tantos años de matrimonio. Bueno, no, pero, Pero experiencias de esas que. La verdad es que te puedo contar, por ejemplo, algo que nos pasó, que cuando llegamos a Moscú, yo por primera vez sentí la sensación, o sea, no nos dejaron entrar. Llegamos domingo de madrugada, pasó todo el mundo, cerraron el aeropuerto y un señor uniformado nos metió en un cuartito con 2 catres A vos y a Gonzalo, que era el que iba conmigo, Ajá. y estuvimos ahí desde que llegamos hasta que logramos salir 12 horas. ¿Y por qué, Sebastián, qué les dijeron? Porque no se puede entrar a Rusia, está cerrado el país. Entonces, aunque nosotros teníamos visado especial, carta del viceprimer ministro, etcétera, con la carta del viceprimer ministro y te meten en un cuartito 12 horas. y después me dijeron, esas Fíjate si personas no que te tenés la firma, controlaron, No salimos, Siberia. claro, esas personas que te En foco controlaron, en Siberia, con la camarita así. sí, más o menos, es lo que antes se llamaba la KGB, me dijeron los propios rusos, Ah, ¿no? claro. Son la policía de frontera que se encarga de todo eso. Entonces, los tipos era de madrugada, ¿a quién había que llamar para confirmar si era verdad? Al señor que había puesto la Claro. firma Al prácticamente. viceministro, no vas a despertar. Y no lo al iba a llamar hasta viceministro. ahora. Vas a Siberia sin despertar al viceministro. Despertá a esa persona a las 3 de la mañana Claro, el domingo. claro. Entonces, bueno, espere acá en este cuartito, señor. Y bueno, y así estuvimos. Después fue el día y la noche, ¿no? Porque salimos del ya aeropuerto. está, y tenías la bendición. No, y claro, nos movimos a un nivel que nunca, yo las veces que había estado nunca me había pasado, ¿no? Eran todas las puertas abiertas, autos de lujo, chofer, Claro. entrada a todos lados, o sea, no había ningún impedimento. Bueno, ¿fuiste a algún sauna en Rusia? No tuve tiempo, fui Bueno. solo a trabajar. Entonces te voy a dar un day spa de Beauty Planet, gentileza de Beauty Planet. Muchas ¿no? gracias, me va a Para venir que muy disfrutes vos, ¿no? O tu 2 veces esposa, ¿no? Te hago entrega de ello. Gracias. Y lo otro que tengo para regalarte es que Helpline está festejando sus 20 años y regala este voucher por 6 meses de servicio. Es para uso tuyo, de un familiar o de un amigo, por ejemplo, personas de edad. Está buenísimo, apretás un botón y entonces enseguida eso Bárbaro. está Muchísimas comunicando gracias. para que lo puedan auxiliar. ¿eh? Muchas Che, ¿qué se gracias. aprende viajando tanto? ¿Qué se aprende? Sí. Se aprende que tenemos que aprender a ser más tolerantes y a darnos cuenta de que no tenemos la verdad absoluta y que una persona que dice algo o piensa algo diferente a nosotros no tiene por qué estar equivocada, aunque nosotros nos creamos dueños de la verdad. Y eso creo que es muy importante, Pero vos sí que es muy uruguayo eso. es muy general. Ah, Y vos abrís la cabeza, No, decís vos. abrís Y te la abrís a cabeza. otras realidades. Sí, a otras Otras realidades. visiones. Y lo voy a traspolar a algo que está pasando en Uruguay en los últimos tiempos, Dale. sobre todo en estos temas políticos con las redes sociales, que hay como mucho odio y mucha pelea y Fanatismo, ¿no? mucho fanatismo Ah. defendiendo un ideal y haciéndole mal a otra persona porque no piensa igual.
Y si nos diéramos cuenta de cómo es el mundo realmente, nos daríamos que no somos nada. Sí. Lo que nosotros pensamos, capaz que no tenemos ni siquiera la razón, ¿no? O hay alguien que piensa diferente y también puede tener la razón al mismo tiempo. Entonces, se puede coexistir. se puede coexistir, no hay por qué matarse por una idea, porque la verdad, si todos, ¿no?, pusiéramos un poquito más de ganas en ponernos en el lugar del otro, Me encanta. creo que la cosa sería A la diferente. distancia se ve Y todo eso lo aldeano. se aprende, Lo aldeano que somos. aprende Claro. viendo cosas distintas. Claro. Y además de respetar otras culturas. Exactamente. Lindo mensaje, me encantó. Bueno, gracias, Exactamente. Sebastián. Nos vamos a deleitar ahora, entre un ratito, ¿no? Les Con el quiero, foco. sí, ahora, los quiero invitar ahora, 10:30, el primer programa de este ciclo nuevo que va a ser sobre Londres en especial, y el viernes que viene sí, la parte del viaje nuestro en pandemia. Pero hoy en especial, por ejemplo, te quiero hacer una pregunta en general. ¿Alguien sabe, alguien conoce a la persona que diseñó el logo del metro de Londres, el Underground? Creo que Es famoso. está considerado como uno de los íconos Sí. de la modernidad. Todo el mundo lo conoce, Sí, ¿no? no me digas que fue un uruguayo porque cierro acá. ¿Sabe? No, ¿en serio? ¿En serio? Uruguay nomás. ¿Sabés dónde nació esa persona? ¿Dónde? Edward. En Tacuarembó. Que seguramente de chico. Como Me vino Tacuarembó Era a mí vecino también. de Gardel. Me vino El Tacuarembó. Edward le debían decir de chico, ¿no? ¿Dónde Bueno, nació? el Edward nació en San José. No te puedo creer. Y diseñó el logo del metro. De buenísimo. Hace más de 100 años que Bueno, ese lo ven logo ahora. está ahí. Ah, sí. Ahí, está bien. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias a Un ustedes. placer.